escribimos. Ok, mira acá. En este caso, ¿cuál negro? Vamos, ¿qué cosa vamos a determinar? Vamos a determinar primero lo que vendría a ser el tiempo. ¿Correcto? El tiempo. Al tiempo también, ¿cómo le decían? Tiempo atmosférico o meteorológico. Atmosférico o tiempo meteorológico. Correcto. ¿Qué cosa era? Dijimos, fácil, ya hemos hablado. ¿Qué nos dice? Son las condiciones. ¿Qué condiciones? Condiciones atmosféricas. Ahí está, profesor. Atmosféricas. ¿De qué, profe? De un lugar. De un lugar. ¿Y qué más? Y en un momento determinado. Allá. En todo caso, ¿qué habíamos dicho? Mira, nuevamente volvamos al ejemplo. Para saber nosotros qué cosa es el tiempo atmosférico o tiempo meteorológico, lo único que teníamos que hacer es ¿qué cosa? Observar la atmósfera. Correcto. En este caso, ¿dónde estamos? En Huamanguita. ¿Cómo se encuentra? Dime. ¿Cómo está? Ah, ya, profesor, está nublado. O sea, como tú encuentres la atmósfera, como tú lo observes, la atmósfera, eso viene a ser el tiempo atmosférico o tiempo meteorológico. Por eso te dice condiciones atmosféricas. ¿Cuál es su condición, profe? Ah, ya, está nublado. Simplemente es eso. Por eso se dice que el tiempo atmosférico se determina con las siguientes categorías. Puede ser que esté nublado, allá, profesor, nublado. Claro, como hace rato, soleado. ¿Qué más, profesor? Ventado, lluvioso. ¿Cómo lo encuentres? Pues, correcto. Eso es lo que nos está diciendo. Eso viene a ser con respecto al tiempo. ¿Qué dijimos más? ¿Qué cosa, profesor? Era como tú, flaquita, ¿verdad? Como profesor, inestable. Claro que sí, inestable. Como tu toxicación, recontra inestable. ¿Qué más? Cambiante. Mira cómo la describes, igualita va a salir. Inestable, cambiante. ¿Por qué, profesor? Porque su periodo de cambio es en cuestión de qué, profesor? Es en cuestión de horas y minutos. Ya ve, igualita que tu tóxica. Ahorita te peleas y para mañana, en la mañana, sonriente todavía te va a ver como si nada hubiese pasado, ¿verdad? Ah, claro que sí, en tal sentido. Mi amor, ¿cómo estás todavía? Carepalo es esa flaca. Estamos, listo. En tal sentido, periodo de cambio es en cuestión de horas y minutos. ¿Qué más nos dice? Es qué cosa es predecible, es pronosticable. Quiere decir que podemos predecir. Profe, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la ciencia que se encarga de estudiar, ¿quién era, chicos? ¿Quién era? No, la meteorología. En todo caso, eso vamos a tener como parte de ¿qué? Como parte del tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hablar? El clima, ¿correcto? El clima. Profe, ¿qué cosa es el clima? El clima nos dice simplemente que es el estado. ¿Qué estado dijimos? Promedio. Fácil, ¿sí o no? Promedio del tiempo. ¿Tiempo qué, profesor? Tiempo meteorológico o atmosférico. Meteorológico o atmosférico. Profesor, ¿de qué? Allá, de un lugar. ¿Listo? ¿Cómo lo habíamos interpretado? ¿Qué habíamos dicho de esto? Habíamos dicho que para establecer el clima, ¿en quién nos teníamos que fijar? En el tiempo. ¿En qué? En un lugar, pues. O sea, si yo opino o quiero establecer el clima de Huamanguita, ¿qué hago? Yo me quedo acá, observo en un periodo determinado del año, normalmente es en un año, estamos en un año. ¿A quién voy a observar? Voy a observar al tiempo.
¿Y qué hago al observar? Lo registro. ¿Cómo registrar? O sea, vas a ir llevando cómo va cambiando el tiempo. ¿Qué cosa, profesor, registras? Temperatura, presión, humedad, nubosidad, todos los elementos. Una vez que registres cómo se comporta acá el tiempo, ¿qué le vas a hacer? Le vas a sacar un promedio. O sea, sumas todo y lo divides. Una vez que lo divides, obtienes el clima. ¿Y cómo se determina qué era el clima, profesor? Ya, profesor, nos dice que esta vaina puede ser ¿qué cosa? Cálido, puede ser seco, puede ser templado, puede ser húmedo o una mezcla, ¿verdad? Dijimos esto. Profesor, por ejemplo, el clima de Huamanga que habíamos dicho que era templado seco. ¿Por qué? Porque no hacía ni mucho frío ni mucho calor. ¿De dónde saco eso? De acá, pues. O sea, registro la temperatura y a lo largo del año le saco un promedio. Entre el máximo y el mínimo, ¿cuánto me registra la temperatura? Entre 11 y 16 grados centígrados. Correcto, no hace ni mucho frío ni mucho calor. Profe, ¿dónde hace calorzote? ¿Dónde? En la selva. ¿Sí o no? A ver, vete ahí, Quitos. ¿Vas a estar con tu chompa? ¿Vas a estar con tu chalina? ¿Vas a estar con tu poncho? Sí, profesor, claro, más maldito ese poncho no, oye, pendejo, ahí sí como miércoles ese poncho. Oye, no, ese poncho, oye, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando, enfermo? Mira acá, en tal sentido sacas así el tiempo, ¿correcto? El poncho al toque, ¿no? A ver, en ese sentido tenemos eso. Ahora, ¿qué vamos a decir? Que esto era relativa. Relativa que relativamente estable, correcto. Mira, estamos haciendo repasito, esto ya lo habíamos visto, relativamente estable. ¿Por qué? Porque cambiaba, pero no cambiaba como las señoritas, ¿verdad? Claro, a tu tóxica ahora ya no le digas, mi amor, habla a tiempo, no me digas. Estamos, en tal sentido, vas a tener eso. Profe, ni cuenta se va a dar, ¿verás? A ver, en este caso, profe, ¿qué vamos a tener? Su periodo. ¿Periodo de qué, profesor? Periodo de cambio era de cuánto? Allá en cuestión de 25 a 30 años. Y eso también si es que cambiaba. A veces no cambia. Me dejo entender, por eso es relativamente estable. Profe, varonzal, machazo, ¿sí o no? Aguantas, pero no aguantas todo, ¿sí o no? Ya, profe, también, eso también aguantas, maldito. A ver, en este caso tenemos, ¿qué más nos dice? No es pronosticable, no es pronosticable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que simplemente no se puede predecir. No vas a decir pues, que para Ayacucho el día sábado ya no va a ser el clima templado seco, sino va a ser templado húmedo. ¿Así vas a decir? No, ¿sí? Pero sí puedes decir, para Ayacucho se esperan lluvias torrenciales para el día sábado. ¿Sí o no? Ya, ¿qué cosa sí es lluvia? Tiempo. ¿Me dejo entender? Por eso acá sí se puede predecir y aquí no se puede predecir. Profe, la ciencia que estudia, ¿cuál es, profesor? Dijimos, era la climatología. Se acabó. En tal sentido tenemos eso. Correcto. Ya sabemos qué es tiempo y qué es clima. Por eso, cuando nosotros hablamos, siempre en nuestra vida cotidiana hacemos uso de esos términos, ¿sí o no? ¿Quién no ha hecho uso en su vida de esto? Por ejemplo, ¿qué expresan? Dicen, ¿sabes qué? El tiempo, el día de hoy está bonito. Ni tiempo, el clima, dices. El clima está bonito, ¿por qué? Porque está soleando. El clima está feo, ¿por qué? Porque está lloviendo. El clima está loco, ¿por qué? Hace rato estaba soleando y ahora está nublado. Y más ratito va a estar lloviendo. En tal sentido, ¿quién está loco? El tiempo, o sea, ella, ¿sí o no? En tal sentido, tenemos esa parte, claro. O sea, cuando tú dices clima, el clima, no estás refiriéndote a ello. El clima es relativamente estable, por eso no dices cálido, seco, templado, húmedo, eso es clima. Cuando tú hablas de soleado, nublado, lluvioso, eso es tiempo. Correcto, simple. Eso nos determina. Ahora, vamos a hablar de qué, profesor. Vamos a hablar, en este caso nos dice, de los factores
¿Qué factores, profesor? Factores climáticos. Ni verde hay, pues ese es el problema. Señorita, ¿hay recargador del verde? ¿Verde hay? Nada. Ya, vamos a darle nomás. A ver, nada, pues no pinta. ¿Qué le vamos a meter? Negro, llanazazo, puro llana, vamos a llenar, ¿ya? En todo caso, vamos a entender factores. ¿Factores qué? Factores climáticos. A ver, para ya no estar escribiendo, tú me tienes que designar qué cosa es un factor. Eso es un factor, características propias. No. A ver, no te salgas, solamente explícame en cualquier simbología o referente a qué entiendes por factor. Reglas. No, niño, mira, para que tú entiendas factor, te dice que son entes. Cuando te hablo de entes, son sustancias o elementos. No, de elementos no podemos decir. Son entes que van a permitir el desarrollo o desenlace de algo. Eso es un factor. En cualquier ejemplo, en cualquier cosa, en cualquier definición lo empleas nada más. Por ejemplo, voy a suponer, la señorita justo el día domingo tenía un examen de admisión en la UNCH, estoy suponiendo. La señorita va a su examen. No importa la condición. Ya, mira, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Al ingresar, mira qué pasa. El día sábado o viernes en la tarde, su tóxico le llama y le dice, ¿sabes qué, mi amor? Yo ya no quiero estar más contigo. ¿Sabes qué? No jodas y vete a la coña. No, de mentira. En este caso, simplemente le termina. Ella, todo llorosa, desequilibrada, va al examen y no ingresa y obtiene de nota -10. Sale debiendo. Correcto. En vez de agarrar en la hoja de examen, lo utiliza como pañuelo, sonando todavía y termina. Pregunto, ¿por qué no ingresó? Ya. Esa llamada, ¿qué fue? Un factor. Por eso un factor siempre entiendes que es un ente que va a condicionar el desarrollo de algo. En este caso, entes que van a condicionar el desarrollo climático. Correcto. Esos son factores, algo que interviene en el desarrollo o desenlace de algo. Simple, profe, que vamos a tener dos clases de factores. En primer lugar, vamos a tener ¿a qué? Vamos a tener a los factores. ¿Qué factores, profesor? Vamos a tener a los factores ¿qué? Factores cósmicos. ¿Correcto? Y el otro, profesor, vas a tener a los factores. ¿Qué factores, profesor? Factores geográficos. Geográficos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia entre estos dos es que los factores cósmicos van a permitir el desarrollo del clima y del tiempo, pero a nivel planetario. O sea, ningún rincón del planeta se va a escapar de estos factores. Por eso se dice que estos de acá afectan. ¿Afectan qué cosa, profesor? Todo el planeta. Quiere decir que ningún rincón del planeta se va a escapar de ella. ¿Correcto? En cambio, los factores geográficos, estos ya no, van a condicionar el desarrollo del clima y del tiempo, pero en pequeñas áreas, pequeños espacios. Por eso se dice que estos de acá afectan. ¿Qué cosa afectan, profesor? Afectan pequeñas áreas o pequeñas regiones. Pequeñas áreas. ¿De dónde? Del planeta, obviamente. Ya no todo el planeta. ¿Correcto? Vamos. Empecemos, profesor, ¿con quién? Empecemos con el primer factor. A la miércoles. Una sacudidita a ver si sale. A ver.
Sí salió, pero nada, la miércoles. ¿Lo mojamos? A ver, vamos a tener una chupadita. Ya. No. Me voy a intoxicar o enfermo. Ahora, vamos a tener factores como por ejemplo, tenemos qué cosa. Vamos a tener primer factor, viene a ser la radiación. ¿Radiación qué, profesor? Radiación solar. Mira, yo te pregunto, enfermito, enfermita. Mira acá, ¿qué cosa es la radiación solar? ¿Ah? Eso es la radiación. ¿Qué miércoles he hecho yo también? A ver, la radiación solar te dice que viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser la energía emitida por ¿quién, profesor? Emitida por el sol, ¿correcto? Ahora, esa energía que es emitida por el sol, profesor, ¿solo le llega a Ayacucho? No, pero... profe, en todo caso, tenemos que aquí, esa energía emitida por el sol, profesor, ningún rincón del planeta se escapa. Pregunto, ¿alguna parte deja de irradiarlo? No, por eso es un factor cósmico, porque determina o condiciona, afecta a todo el planeta. ¿Se entiende? ¿O algún rincón se escapa? Le llega. Ahorita vas a ver. Le llega. A toditos le llega. Aguanta, no, pero claro, aguanta. Si está en el sistema planetario solar, claro, obviamente. Ahora, si está en otro sistema, ya, eso es otra cosita. Ya, en tal sentido, tenemos eso. Ve, profesor, ¿qué vas a tener? Mira, vamos a tener, a ver, con la sacudidita está pasando algo acá. A ver, aparte de radiación solar, vas a tener el movimiento. ¿Qué movimiento, profesor? El movimiento de rotación. Mira, si tú hablas del movimiento de rotación, ¿qué era el movimiento de rotación? Era aquel que la Tierra realizaba en torno a ¿qué, profesor? En torno a su propio eje imaginario. Claro, ¿sí o no? ¿Qué cosa generaba esta tontería, profe? Generaba el día y la noche. Pregunto, ¿el día y la noche condicionará el clima del planeta o no? ¿Cómo que no? Claro, pues. Ahora, mira, ¿algún rincón de la Tierra se escapa de esto? No, todo. Por eso es factor cósmico. ¿Entiendes? Mira, dos, profesor. ¿Qué vas a tener? Vas a tener al movimiento. ¿Qué movimiento, profesor? El movimiento de traslación. ¿Qué era ese movimiento? De la Tierra respecto a quién? Al Sol. Claro, o sea, la Tierra va a ir trasladándose alrededor del Sol, ¿sí o no? ¿Qué te generaba? Muy bien, te generaba las estaciones. Pregunto, ¿cuántas estaciones hay? 4. No, clases es otra cosa. ¿Cuántas estaciones hay? 4. Clases, 2. ¿Cuántas clases? 2. ¿Cuáles son? Extremas y moderadas. Extremas y moderadas. ¿Por qué extremo? Porque, determina una temperatura alta y una temperatura baja. ¿Quiénes son? Verano, alto, invierno, bajo. Moderado, ¿por qué? O intermedio. Porque no hace ni mucho calor ni mucho frío. Otoño y primavera. También se les decía solsticios y equinoccios. Correcto. Mira, yo te pregunto, ¿algún rincón del planeta se escapará de las estaciones? No, pues afecta a todos. O solo en Ayacucho hay verano, otoño, invierno, primavera. Sí, en Guanta es otra cosa y eso es otra cosita, pero está fuera de acá. Estamos, en tal sentido, tenemos esa parte. Por eso a Guanta no la hay que poner, ¿ya? Guanta es una cosa especial. Estamos. Allá, profesor. Cosa delicada, ese ya pertenece a Huancavelica. Estamos, en tal sentido. Claro, Guanta es frontera con Huancavelica, ¿sí o no? ¿No? Debe ser estos enfermos. Vamos.
Tienes al eje. ¿Eje de qué, profesor? Eje de inclinación. Mira, niñito, el eje de inclinación terrestre tiene que ver con el clima, profesor. Claro, y tiene todo que ver. Mira acá. Se entiende que esta partecita, profesor, es lo que deja, ¿qué cosa? Esta línea lo que deja, ¿quién es? La radiación solar. Este puntito de acá, ¿quién es? El polo norte. Este puntito, ¿quién es? El polo sur. Mira, ¿qué tiene que ver el eje de inclinación con el clima? Todo, niñito. ¿Sabes por qué? Porque los polos, hijito, son las refrigeradoras de la Tierra. ¿Cómo refrigeradoras? O sea, regulan la temperatura del planeta. Si no existiera este eje de inclinación, ahorita la Tierra estaría recontracaliente. Como tú comprenderás, dice. Vamos, mira acá. Como profesor, ¿recuerdas de los gases de efecto invernadero? ¿Cuál era el más importante? CO2 y vapor de agua. Correcto. Mira qué pasa. Si tú miras esta imagen así, como estás viendo así, ¿qué polo está iluminado? ¿Norte o sur? Norte. ¿Qué pasa? Se evapora. ¿Me dejo entender? ¿Qué hace? Concentra temperatura. Si solo se evaporara, jovencito, ahorita estaría calientezazo. Pero ¿qué pasa esto? Se congela, le baja la temperatura. Se traslada al otro lado, esto evapora. ¿Y el otro qué hace? Regula. Ahora mira, piensa, entiende. Si este azul, igualalo con el amarillo. O sea, ¡fum!, enderezan. ¿Qué pasaría? Los dos se evaporarían. ¿Y qué pasaría, crees? La temperatura se elevaría al máximo. Correcto. O sea, el eje de inclinación afecta también en el clima. ¿Y afectará solo a Ayacucho? A todito. No, aguanta esa partecita, ya te he dicho. Aguanta al costadito. Estamos. ¿Eres de Huanta, hija? No. Ah, ya. ¿Quién es? ¿Él es de Huanta? Ya, listo. Vamos, pues tienes razón. Huanta, profe, Huanta. Mira acá, oye. Atiende. Eje de inclinación. ¿Qué más tenemos, profesor? Vas a tener, en este caso, la forma de la Tierra. Forma de la Tierra. ¿También, profe, afecta? Claro, pues. Mira, ¿qué pasaría si la Tierra fuese plana? ¿Qué pasaría si la Tierra fuese como tu amiga o tu enamorada? Habla, o sea, plana. ¿Estamos? ¿Qué pasaría? Toda la Tierra tendría un solo clima. Profe, en todo caso, a toditos le llegaría con la misma intensidad la radiación solar. Pero como es una esfera, yo no he dicho es una esfera perfecta, ¿qué sucede? A un lugar le llega de manera directa y a otro lugar de manera tangencial. ¿Entiendes que es directo, no? A ver, enfermito, mira. Nivel down. Supongamos que esto es algo directo, ¿ya? Mira cómo funciona esto, ¿ah? Yo voy a tirar, esto va a ser un rayo. Correcto. ¡Poc! Con todo le llega. Ahora, ¿cómo que recoge? Espérate, pues. Voy a recoger. Ahora de manera tangencial, o sea, de costadito. ¿Qué pasa? ¡Pum! Y rebota, refleja. ¿Quieres? A ver, señorita, cuidado que te caiga. A ver. Ah, ya. ¡Pum! ¿Entiendes? Bótalo. Y ahora pásame, enfermito. A ver, ya sabía ya. Vamos. En tal caso, ahí dale, corre y ¡plaj! Dale con todo. A ver, mira acá. Ya sabes que es de manera directa. Ahora, si la Tierra fuese planita, a toditos, ¡pum!, le llegaría con la misma intensidad. Pero no es así. Hay a lugares que le llega de manera directa y a otros de manera tangencial. ¿Por qué crees que en los polos hace frío? Porque le llega rozando nomás, no le llega intensamente. Correcto. ¿Estamos? En tal sentido, ¿eso afecta solo a Ayacucho?
La forma de la Tierra, ¿solo afecta a Ayacucho? Todo. ¿Estamos? Ahora, factores geográficos son aquellos que afectan, ¿qué cosa? Pequeñas áreas o pequeñas regiones. Hoy así nos vamos a ir a la quiebra. A cada rato están comprando plumón. ¿No hay tinta, señorita? De razón que a nosotros nos han demorado un montón en entregarnos en la pre. Recién la semana pasada nos han entregado material. Dice que no hay tinta, está escasa, ¿verdad? Por eso es, ya. Mira acá. Ya, vamos, dale. Factores geográficos, ¿qué te dicen? Son aquellos que ya no determinan o condicionan el clima del planeta, sino de pequeñas áreas o regiones del planeta. ¿Correcto? Una de ellas, aquí tenemos, profesor, vamos a tener a la latitud. Mira, si hablamos de la latitud, niñito, ¿qué es la latitud? Dime, ¿qué cosa era la latitud? ¿Te recuerdas o no? No. ¿Qué cosa era la latitud, enfermos? Mira, por gusto no voy a hablar, ¿ah? La latitud era una distancia de cualquier parte de la Tierra respecto al Ecuador, ¿sí? En tal sentido, mira, esa línea negra, ¿quién es? 0 grados, ¿sí o no? Esta línea de acá, ¿quién es, profesor? El trópico, 23 grados, 27. Esta línea de acá, ¿quién es? El círculo polar, 66 grados, 33. ¿Te recuerdas? Aquí, profesor, ¿quién es? También a 23. Trópico. Este de acá, ¿quién es? También es a 66. ¿Quién es? El círculo polar antártico. ¿Nada? Sí. Ahora mira, tú tienes esta zona, ahí está, profesor. Vas a tener esta zona, ahí está, profesor. Y vas a tener a la zona blanca. Amarillo, azul y blanco, ¿tendrán el mismo clima? No. ¿Esto qué clima es? Tropical, templado, polar o frío. ¿Me dejo entender? ¿Afecta a todo el planeta? ¡No! Solo esta región y esa región, pequeñas áreas. No, por eso, ya ve. ¿He gritado? No. ¿Cómo te vas a asustar con eso? Maldita enferma. A ver, en este caso tenemos ese punto, ¿ya? Latitud. ¿Qué vas a tener? Vas a tener a la altitud. Mira, altitud. Profe, si nosotros hablamos acerca de la altitud también tiene que ver con la determinación del clima y del tiempo, profesor. Por supuesto que sí. A ver, mira acá. Acá tienes el punto A y aquí tienes el punto B. Pregunto, ¿A y B tendrán el mismo clima? No, pues, este tiene otro clima y este tiene otro clima. ¿Es todo el planeta? No, solo es esa área y solo es ese espacio. ¿Me dejo entender? Mira, no te paltees, no te hueves. ¿Cuál es la diferencia entre altura y altitud? ¿O es lo mismo? ¿Ya cuál es la diferencia? Ah, la escritura, ya. La escritura, ya también. Aparte de la escritura, ¿cuál es la diferencia entre altura y altitud? Muy bien. ¿Quién fue esa? ¿Quién fue? Ya ves, cicleras a la vista. No, de mentira. Mira acá, escúchame. La altitud, niñito, se mide sobre el nivel del mar. ¿Me dejo entender? O sea, el tope es el nivel del mar. Y la altura, ¿qué cosa toma como referencia? El piso. ¿Me dejo entender? Yo tengo altitud o altura. Los dos. Claro, pero yo te estoy preguntando, ¿yo tengo altitud o altura? Los dos, porque estoy acá. Estoy en Huamanga. ¿A cuánto se encuentra Huamanga sobre el nivel del mar? 2.676 metros. Profesor, Guante está 2.700. No, 2.700 estamos acá. Guante está 2.600. Me estoy hueveando. ¿Correcto? Profesor, ¿y mi altura?
Será 20 centímetros, ¿verdad? Listo, en tal sentido. Claro, por lo tanto tengo eso. Por eso nunca te olvides de eso, ¿ah? Ojo, si nosotros hablamos, ¿a qué hago referencia a esto? ¿Por qué te digo esto? No me vayas a decir acá que el clima es distinto en cualquier parte de acá, pues. Me dejo entender, porque ¿dónde se toma como referencia? Se toma como referencia a la Plaza de Armas. Ahí está la altitud, ¿de qué? De Huamanga. Correcto. En cualquier ciudad donde se toma como referencia es su plaza. Ese es el punto, ¿ah? Correcto. Por eso a mi pata me hace recordar todavía. Yo tenía un amigo que era profesor de economía en la pre. Uno grandazo. No, blancón, colorado todavía. Ah, Pol. Ya, Chicho, listo. Mira, es papacito, le paramos vacilando. Oye, ¿cómo está el clima allá arriba? Igual que allá abajo, pendejo. Claro, es que ahí no cambian nada, pues. Me dejo entender, o sea, le vacilan, ¿no? Y eso se entiende. Altitud es una cosa y altura es otra cosa. ¿Sí? ¿Le bajo más? Mira, estamos en down ya, pues. Estamos en nivel down ya. Super down, ya, listo, no hay problema. Guachifa. Vamos, tenemos acá, ¿qué cosa? El relieve. Mira, el relieve, profe, tiene que ver con la condición climática, claro. Mira aquí, mira aquí. Profesor, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Ahí está, profe. Tienes, ¿qué cosa es esto? Aquí pones tu bandera, ahora tu jato. Ah, ya, ¿tú qué cosa? Tu invasión, ¿sí o no? Listo, tu asentamiento humano. Listo, los olvidados de Dios, listo. Ahí está. No. Ahora acá por lo menos todavía. Otra cuestión. ¿Quieres arriba en la punta? ¿Te gusta la punta? No hay problema, lo cambiamos. Estamos. Mira acá. Mira acá. ¿Qué tienes? Tienes la punta. ¿Qué es? Montaña. ¿Y esto? Valle. Claro. Profesor, ¿montaña y valle tendrán el mismo clima? No, pues. Imposible, ¿sí o no? Este es su propio clima y este es su propio clima. ¿Afecta todo? No, solo estas regioncitas, pequeñas áreas. Correcto. Ahora, ¿quién está determinando montaña y valle? ¿Quién está determinando montaña y valle? ¿Quién estudia las montañas y los valles? A la miércoles. Geomorfología, niño. La orología solamente determina el estudio de ¿qué? De las montañas. Pero la geomorfología lo que hace es ¿qué cosa? Estudiar todo en general. ¿Qué cosas analiza la geomorfología? Montaña, valle, quebrada, meseta, todo. ¿Se entiende? En todo caso, relieve, ¿por qué? Relieve por geomorfología. Correcto. Ahora mira, vas a tener esta zona que tiene hartas plantas. A la miércoles. Plantas un montón. Ahí está, para invadir, chévere. Y el otro lado no tiene nada de plantas. Pregunto a peladito y con plantas. Pregunto, ¿este que tiene plantas y este que no tiene plantas tendrán el mismo clima? No. Ejemplo, profesor, un bosque y una pradera. Correcto. Profesor, el bosque tiene un clima distinto, esa pradera de allá tiene otro clima. Profesor, ¿quién condiciona esto? ¿Quién está condicionando? ¿La geomorfología? No, niñito, la vegetación. O sea, un lugar vegetativo y un lugar no vegetativo. Correcto, relieve por vegetación. Ahora mira, yo tengo aquí a quién, profesor, tengo al gringo. ¿Correcto? Claro, el gringo, este sí es gringo, ¿acaso eres gringo por gusto? Este ojos azules todavía, rubio. Estamos, en tal sentido, mira acá, mira ahí, la pregunta es, ¿el gringo le dará con la misma intensidad su radiación solar a ambas caras de esta montaña? No, esta cara es iluminada y la otra cara no. Ahora,
esta cara que es iluminada, joven, tiene un clima distinto a la otra cara que no tiene radiación. ¿Cómo miércoles, profe? Se entiende que si la Tierra es rota, en algún momento a esta cara también le dará, ¿sí? En horas de la tarde, ¿sí o no? Claro, pues. Mira ahora, pregunta, criterio simple. Yo te pregunto, ¿qué es más favorable recibir? ¿Los primeros rayos solares o los últimos rayos solares? ¿Los primeros o los últimos? Claro, últimos. Los primeros, niño. Por eso cuando tú en la mañanita, ahora que está haciendo frío, sales, te soleas, ¿qué pasa? Te energiza. Claro, no. Te calienta. ¿Cómo te va a calentar hoy, enfermo? Mira, te va a dar energía y te revitaliza. Pues. A ver, ahorita, anda, corre, vete, que estaría soleando. Soléate. Ah, excelente. Te jode, te da sueño, literal, te da sueño. ¿Ah? En cambio, en la mañana te revitaliza, te da energía. A ver, en la tarde, allá, mira, esta cara que recibe va a tener un clima y esta cara que no, otro clima. ¿Cómo se llama la cara que recibe? Solana, de sol. Y la cara que no recibe se llama umbría, de umbra, oscuridad. ¿Correcto? ¿Cómo te das cuenta de esto? Por ejemplo, aquí en Ayacucho, en Huamanguita, ¿dónde te vas? Vete al valle de acá del río Guatatas. ¿Conocen? No muchos, pero sí has ido a Muyurina. La mayoría, mira, va a Muyurina. Por allá vivo, dice. Ya, listo, mira acá. Oye, cuando tú te vas a Muyurina, es el valle, ¿sí o no? El sol sale por allá, ¿correcto? Tú miras a este lado de ese valle, pucha, plantas hasta por las puras. Donde esté el estadio, todo el frente, pase allá para la carretera, la vía que va. A la miércoles plantas, ¿ah? Ahora fíjate a la otra cara del puente para ese lado. ¿Cómo está? Todo está pajla. Todo umpu, no ya está. No hay vegetación. ¿Por qué? Solana, umbría. ¿Se entiende? Por eso, no vayan a pensar que esto también es así nada más. ¿Sí? ¿Quién está determinando? ¿La vegetación? ¿El relieve? No, el gringo. ¿Y cómo se llama eso? Relieve por insolación. Correcto, relieve por insolación. ¿Qué tiene? Solana y umbría. ¿Listo? ¿Ah? Profe, ¿qué vamos a tener? Vas a tener otra. Profesor, ¿qué cosa? La oceanidad y continentalidad. Continentalidad. Mira, oceanidad y continentalidad, profe, ¿cómo se determina eso? Fácil. Mira acá. Si nosotros hablamos desde esa base, cuando hablamos de oceanidad y continentalidad, nos dice que la oceanidad viene a ser los lugares que se encuentran cerca a los océanos y los lugares que están al interior del continente. Los climas son distintos. El que está cerca al océano tiene un clima más suave. O sea, en el día no hace mucho calor y en la noche tampoco hace mucho frío. Pero en cambio el que está en el continente, su clima es muy fuerte. Es duro. Recontra duro. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en el día quema como miércoles y en la noche ya también se enfría como miércoles. Profesor, ejemplo de continentalidad. Huamanga. En el día, a la miércoles, quema lo que estás sintiendo. Frío, dice. Frío es tu corazón hoy enfermo. Estamos, mira, y en la noche, profesor, hace un friazazo ya también. En Lima es distinto. En el día no hace mucho calor
y en la noche tampoco hace mucho frío. ¿Cómo te das cuenta? A ver, niñito, esto lo vamos a cambiar, ¿ya? Porque no solamente es un océano, tiene que ser una masa de agua enorme. Un lago, un río, una laguna, que afecte una buena extensión. ¿Por qué? Porque esto simplemente en el día retiene temperatura y en la noche lo libera. ¿Es un termorregulador o no? El vapor de agua. Por eso aguanta, jóvenes, no quema mucho en el día y en la noche tampoco hace mucho frío. En cambio acá, profesor, quema bastante y se enfría bastante. ¿Y por qué aguanta? No quema mucho y ni hace mucho frío. ¿Tiene océano? No se hace enfermo, Pedro. ¿Qué cosa tiene? Una masa de agua. Es un río. Correcto. ¿Qué río pasa por Huanta? Mantaro no. Es el Cachi. Sí, el río Cachi. Y ese le da agua hacia Mantaro en lo que es Ayujumachay, allá al fondo, ya como quien se va para Huancayo. ¿Sí? Mira, ¿cómo es esto? Para que me entiendas, recontra fácil. Si no entiendes con esto, ya mátate ya. Super, archi, mega, hiper, down. ¿Estamos? Para que entiendas cómo es que el continente y el agua manejan una temperatura distinta tanto de día como de noche. Vamos a hacer un pequeño experimento. Hipotético. Si quieres lo haces. Bacana. Pero ya mañana lo haces. Vamos a poner a calentar un balde con agua y una piedra. Te vienes acá en la mañanita, lo dejas donde le llegue el sol todo el día. Puede ser en tu techo, en tu patio, donde no le falte el sol todo el día. ¿Correcto? Lo dejas ahí y lo dejas ahí. Vuelves de acá, ¿a qué hora llegas a tu casa? 2:30, 3 de la tarde. ¿Correcto? ¿Qué vas a hacer? Vas a probar ambos cuerpos. ¿Cómo lo vas a probar? O sea, el balde con agua y la piedra. Primero vas a probar la piedra. No con la lengua salvaje. No, así no. ¿Cómo vas a probar? Simplemente te vas a bajar el pantalón. No creo que te dé vergüenza estar en calzón y truza, pues sí o no. Y así te da vergüenza, te pones short. Lo más delgadito posible. Correcto. Primero te sientas en la piedra. ¿Cómo está? Recontra caliente, se va a chas, va a decir profe esta vaina. ¿Verdad? ¿Qué emoción? Ahora te sientas en el agua. ¿Cómo está el agua? Chirizazo, no, tibia. ¿Sí o no? Está tibia, ¿sí o no? Ahora vas a hacer la misma prueba, ya no a las 3, a las 10 de la noche. Siéntate en la piedra. ¿Cómo está la piedra? Friazazo de miércoles, profe. Ahora siéntate en el agua. ¿Cómo está? Tibia. ¿Cómo te das cuenta? ¿Tú alguna vez has ido a la piscina, te has quedado toda la tarde, todita la tarde, y en la tarde te sales friazo y te quieres volver al agua? ¿Qué cosa es? Es termorregulador. Por eso el que está cerca al agua es como el balde con agua. En el día no quema mucho y en la noche tampoco hace mucho frío. En cambio, el continente es como la piedra. En el día quema como miércoles y en la noche chirizazo. Más práctico, empléalo en conocimiento básico. Los tiahuanacos hicieron un aporte agrícola, una técnica agrícola. ¿Cómo se llama? Los guaruguarus. ¿De qué trataba esa vaina? No me digas esa vaina. ¿De qué trataba? No me importa el concepto. ¿De qué trataba? Hacer una zanja, llenarlo de agua y sembrar a los costados. ¿Por qué? ¿Me entiendes? Ya. En todo caso, todo lo que está cerca al agua, ¿qué pasa? No hace mucho frío ni mucho calor. Todo lo que está lejos del agua, ¿qué pasa? Hace calorzazo y hace chirizazo. ¿Se entiende? Eso viene a ser. ¿Afecta a todo el planeta? No, este espacio y este espacio. ¿Sí? Oye, Puno, por ejemplo, que agradezca al lago Titicaca. Porque si no, esa vaina tendría temperaturas entre 5 y 7 grados. Pero ¿sabes cuánto tiene Puno? Tiene entre 7 y 12 grados. Claro, obviamente igual hace friazo, pues. Pero haría más frío todavía. Por eso ahí
Así, ¿no? A ver, en este caso tenemos, ahí está, como sabéis, se te congela. A ver, niñito, mira acá, ¿qué son estos factores? ¿Qué cosa? Dos, cósmicos y climáticos, o mejor dicho, cósmicos y geográficos, ¿correcto? Listo. Pasemos ahora a desarrollar, ¿qué cosa? Elementos. ¿Elementos qué? Elementos climáticos. Mira, cuando tú hablas de elementos climáticos, son los componentes del clima y del tiempo, ¿correcto? ¿Qué cosas tenemos, profesor? Vamos a tener 7 elementos. Primer elemento, radiación. ¿Radiación qué, profesor? Radiación solar. Segundo elemento, vas a tener temperatura. Temperatura. Tercer elemento, vas a tener, ¿qué cosa? Humedad atmosférica, ¿correcto? Atmosférica. Atmosférica, porque hay otro tipo de humedad, ¿verdad? Claro que, profe, ya sabes. Hay, ¿qué cosa? Presión. También presión atmosférica. Atmosférica, ahí está, profesor. ¿Qué voy a tener? Voy a tener vientos. Voy a tener nubosidad. Ay, ay, ay. Nubosidad. Nubosidad. Profesor, por último, precipitación. O sea, estos son los 7 elementos del clima y del tiempo. ¿Correcto? Ahora, profe, ¿qué hacemos? Vamos a hacer cada uno de ellos, pues. ¿Cuáles son, profesor? Vas a tener como primer elemento, ¿a quién? Radiación. ¿Radiación qué, profesor? Solar. Ahí está, radiación solar. ¿Cómo conceptuamos radiación? Fácil. Es la energía, muy bien, energía emitida. ¿Emitida por quién, profesor? Por el Sol. En longitud de onda electromagnética, ¿qué? Corta. ¿Cómo es eso, profe? No te entiendo. Mira, si tú ves acá el Sol, todos los rayos, toda esta energía que manda se llama radiación solar. Pero todo esto está en onda corta. O sea, ¿qué cosa encuentras ahí? Vas a encontrar, por ejemplo, rayos alfa. Muy bien, rayos beta, rayos gamma, rayos infrarrojos, rayos X, ultravioleta, luz blanca, profe, coma, etc. ¿Me dejo entender? Ahora, yo te digo, ten mucho cuidado con radiación. ¿Sabes por qué, niñito? Porque radiación, a pesar de ser elemento, también es un factor. Factor cósmico. ¿Por qué de ser factor pasa a ser elemento? Porque gracias a la radiación solar se va a generar el elemento más importante. ¿Y cuál es? Temperatura. O sea, el elemento más importante de todos es la temperatura. Pero ¿cómo se genera la temperatura? ¿Y qué es esa vaina, profe? Fácil, ¿ah? Mira, yo tengo superficie terrestre. Profesor, ahí está la superficie. ¿Qué tengo acá, profe? Tengo la atmósfera. Hace rato hemos hablado, ¿ah? Profesor, ¿qué es la atmósfera? Capa gaseosa que determina la condición, ¿qué cosa? De la temperatura del planeta. ¿Cuánto era? 15 grados. En todo caso, ¿qué es la temperatura? Escúchame. Capacidad de los gases atmosféricos de retener longitud de onda larga generadas ¿por qué? Por la dispersión de la energía solar. No entiendo, profe. Parece tranca, pero no es. Mira acá. Tengo al gringo. La radiación solar llega hasta la superficie terrestre.
al agua, a las plantas, como etcétera. ¿Cómo se genera la temperatura? ¿Cómo se calienta la atmósfera? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? De abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque estas partículas, estos gases termorreguladores, no tienen la capacidad de retener longitud de onda corta. ¿Retiene qué cosa? Onda larga. ¿Y esta corta cómo se transforma en larga? A través de la llegada al piso, profesor, y se llama proceso de absorción. O sea, ¿qué se absorbe? Se absorbe onda corta. Luego de absorber, ¿qué sucede? Se libera. A esto se llama dispersión. Y recién esto es lo que agarra, ¿qué cosa? Estas partículas. Allá, profesor, fácil. ¿Y qué hace? Lo calienta el ambiente. En todo caso, ¿cómo se forma esa cosa verde? Allá, lo primero que se hace, se absorbe. ¿Qué cosa? Onda corta. Se dispersa, onda larga, y recién retiene esas partículas, esa onda larga. Por eso la temperatura, ¿qué es? Capacidad que tienen los gases atmosféricos de retener longitud de onda larga generada por la dispersión. Y así es como se forma la temperatura. ¿Sí? ¿O le bajo? Vamos ahora. Si nosotros hablamos de los instrumentos, ¿qué instrumentos se utiliza para medir la radiación? Vamos a tener, primer instrumento, vas a tener al piranómetro. Vas a tener al heliómetro. Y vas a tener al heliógrafo. ¿Tres instrumentos? Sí. Heliógrafo. A ver. Piranómetro, ¿qué registra? Sí, radiación, ¿pero qué? Cantidad, niñito. Cantidad de radiación solar. Periheliómetro, ¿qué registra? Intensidad. Y heliógrafo, horas ¿de qué? De insolación. ¿Qué es insolación, profe? La insolación es cuando está despejado, ingresan los rayos solares, está insolado el ambiente. O sea, el heliógrafo que registra horas de brillo solar. Eso es insolarse, ¿correcto? Si me voy al techo, profe, ¿qué está pasando? Estoy insolándome, si es que está despejado. ¿Ahorita habrá insolación? ¿Ahorita hay insolación? No. ¿Se entiende? Eso es lo que va a decir. ¿Entiendes qué es cantidad y qué es intensidad, verdad? ¿Seguro? ¿Qué es cantidad y qué es intensidad? A ver, mira, puede venir bastantote, pero puede ser suave la radiación. O sea, poco intensa. Puede venir poquito y puede ser muy intenso. O sea, puede estar cargadazo fuerte de esto. ¿Correcto? Más fácil, ¿ya? Mi hermana, ¿está bien? La muy desgraciada, el día sábado, se ha escapado con su tóxico y vuelve a las 4 de la mañana y encima borracha. Ya máquina, no hay nadie encargado. Agarro correa y le reviento 15 correas. Plah, plah, plah. La muy desgraciada no me dice nada, se vacila. No me dolió, no me dolió, no me dolió. Ah, ya miércoles, ¿no te dolió? Agarré cable con 3 cables estirado en el suelo. Pregunto, ¿cuál fue cantidad y cuál fue intensidad? ¿Entendiste? Puede ser poquito y puede ser muy intenso. Puede ser bastante y puede ser poco intenso. ¿Se entiende? ¿Nada? Ya me están haciendo no sé qué cosa hablar hoy. Vamos, radiación solar. Ahí está.
Primer elemento que tenemos, temperatura. ¿Qué es la temperatura? Mira, atiende. La temperatura te dice que es la capacidad de los gases atmosféricos de retener longitud de onda larga generada por dispersión. ¿Cómo lo traduzco? En cristiano, profe, es el grado, muy bien, de calor o frío. ¿De qué, profesor? El ambiente. ¿Qué pasaría si hay poco de estos gases atmosféricos? ¿Sería caliente o sería frío? Frío. Si hubiese más de estos gases, caliente. Por eso te dice que la temperatura es la capacidad que tienen estos gases de la atmósfera de retener temperatura, o sea, retener dispersión, longitud de onda larga. Pregunta, en Ayacucho, en estos últimos meses, la temperatura ha caído fuerte, hace friazo. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, joven. Han disminuido los gases de efecto invernadero. Principalmente, ¿qué cosa? El vapor de agua. Claro, el vapor de agua. Profesor, enero, febrero, hacía calor fuerte. ¿Por qué? Porque había vapor, llovía. Humedad. Ahora no hay humedad. Está seco. Y si está seco, no hay gases. En todo caso, ¿qué pasa? Retienen poco. Y si retienen poco, hace frío. Si habría más gases, retendrían más y haría calor. Por eso, grado de calor o frío del ambiente. En todo caso, ¿qué dije? Capacidad que tienen los gases atmosféricos de retener longitud de onda larga generada por la dispersión. ¿Se entiende, no? Eso es temperatura. Estamos. Ahora, la temperatura, niñito, nos dice que no presenta la misma. Va a haber factores. ¿Factores qué, profesor? Factores que alteran. ¿Cuáles son esos factores? Vas a tener primer factor, la latitud. Mira, latitud. ¿Qué cosa era la latitud? Te dije, distancia de cualquier parte de la Tierra respecto a quién? Respecto al ecuador terrestre. ¿Qué tenemos, profesor? Mira acá, vas a tener zona amarilla, ahí está, profesor. Voy a tener zona azul, profe, y voy a tener zona blanca. Pregunta, esta línea media que es 0 grados, aquí en el polo 90 y en el otro 90. ¿Estamos? Sí. ¿Dónde hace calor? ¿Amarillo, azul o blanco? Amarillo. ¿Qué deduzco en todo caso? Mira acá. A mayor latitud, ¿qué pasa? ¿Más o menos temperatura? Más. No. Cuando yo te digo mayor, ¿quién es mayor? ¿0 o 90? 90. Si me acerco al polo, ¿hace calor o hace frío? Frío. En todo caso, menos temperatura. A menor latitud, ¿qué pasa? Mayor temperatura. ¿Cómo lo entiendo? Mira, no te pierdas, enfermito. ¿Ah? Profesor, ¿qué pasa? Si me acerco a los polos, hace frío. Si me acerco a la línea ecuatorial, hace calor. ¿Se entiende? Eso te está diciendo en conclusión esta vaina. Mira, eso está pasando. ¿Eh? Profe, ¿qué vamos a tener? Mira acá, altitud. ¿Altitud, profesor? Claro. Si nosotros hablamos de la altitud, ¿qué cosa será? Nivel del mar, profesor. Mira acá. Yo tengo punto A, tengo punto B.
¿Dónde hace calor y dónde hace frío? ¿En A o en B hace calor? En A. ¿Y en B? Claro, es fácil, ¿sí o no? A ver, vete al Huascarán, ¿qué pasa? Chirizazo. Vete a la parte de la costa, calorzazo. Correcto. ¿Qué digo en todo caso? A mayor altitud, ¿qué pasa? Menor temperatura. A menor altitud, ¿qué pasa? Mayor temperatura. ¿Sí, no? Profe, ¿qué voy a tener? Vas a tener a la humedad. Pregunta, ¿la humedad qué es? Un termorregulador. Si hay más humedad, ¿es más caliente o más frío? A ver, a mayor humedad, ¿qué pasa? ¿Más calor o más frío? Claro, no pues, o sea, recuérdate de los gases termorreguladores. O sea, si había bastante de esos gases, ese lugar era caliente, y si había poco de esos gases, era frío. En todo caso, ¿la humedad es termorregulador o no? Sí. A más humedad, mayor temperatura. Menor humedad, menor temperatura. ¿Estamos bien? Yo te pregunto, mira, fíjate, en A o en B hay mayor humedad. ¿En dónde hay? En A o en B hay más humedad. ¿Que arriba hay humedad? Ahorita vamos a llegar a eso. En A, en todo caso acá hace más calor. Ahorita analizamos, espérate todavía. Profe, en todo caso ahí está. Simple. Instrumento. ¿Qué instrumento se utiliza para medir la temperatura? Claro que sí. Termómetro. Mira, termómetro. ¿Hay clases de termómetro? No. Claro que sí. Vamos a tener el termómetro de alcohol y el termómetro de mercurio. ¿Para qué sirve alcohol? Para registrar bajas temperaturas. Y mercurio, altas temperaturas. Adivina, ¿dónde se ha registrado la mínima temperatura del planeta? En la Antártida. En la estación de Vostok, es una estación permanente, es una estación rusa. Menos 89 grados centígrados. Sí. Máxima temperatura en el desierto de Al-Sasai, 56 grados. Ojo, niñito, estoy hablando del ambiente, o sea, del aire. El suelo es otra cochinadita. ¿Sabes dónde se registraba máxima temperatura del piso? En la India. ¿Cuánto, profesor? 78 grados. O sea, esa vaina parecía una sartén, literal. Tú soltabas un huevo y el huevo se freía. No te estoy vacilando, ¿eh? Si solamente vete a ver a la costa en verano, a Lima, ponte unas zapatillas. A la miércoles, esta que quema el piso de putitas caminas, a lo Diego ya. Literal, por eso normalmente paran en chalas, pues en sandalia. En verano. Ya ve, para descansar, peor si o no, a la miércoles, tirabas pampazo ya porque el piso estaba frito. Claro, dormías en el ducharte como lazo, es una tontería estar en Lima. Y como chistosos, en pleno verano, festejando Navidad con chocolate. Y sopa todavía de menú. Listo. ¿Qué sigue? Humedad atmosférica. Eso es otra cosa, por eso es que nosotros somos tarados. Si hemos visto en estaciones, en diciembre, ¿quién está en invierno? El norte. ¿Y el sur? El verano. ¿Y qué haces festejando en todo caso con chocolate? Ah, ya, con limonada debes festejar tu Navidad. Son tradiciones absurdas. Vamos. ¿Qué es la humedad? ¿Qué es la humedad? Te dice qué es el grado. Grado de vapor, de agua, no, más que grado,
vamos a poner cantidad de vapor de agua, ¿ya? Porque grado es un término que no debemos poner acá. Pero cantidad de vapor de agua. ¿En dónde? En el ambiente. Ahora, vapor de agua, escucha, chiquito, niñito, niñita. Tienes que prestar mucha atención a los conceptos, ¿ah? Para que entiendas. Vapor de agua, grado de calor o frío, son cosas distintas. Empezamos. Yo te pregunto, si la humedad es el vapor de agua en el ambiente, ¿en todas partes habrá la misma humedad? No. En todo caso, factores que alteran. Factores que alteran. ¿Qué cosa? La humedad, pues. Uno de los factores, nuevamente, tenemos a la latitud. ¿Qué cosa era la latitud? Dijimos, una distancia de cualquier parte de la Tierra respecto a ¿quién? Respecto al ecuador terrestre. Nunca te olvides de eso. 0, 90, 90. ¿Qué teníamos acá? Tienes zona amarilla, vas a tener la zona azul y vas a tener la zona blanca. Pregunto, ¿dónde habrá más humedad? ¿Amarillo, azul o blanco? ¿Seguros? Humedad, humedad. Estoy en humedad. ¿Dónde habrá más humedad? Profesor, ¿aquí, aquí o aquí? Ah, mira, escúchame. Ven, hijito. Quería salir de eso. Cálmate un ratito y me vas a entender y de acá lo vas a analizar facilito, como si nada. Yo en vano no te he dicho que el elemento más importante es la temperatura. ¿Por qué es el más importante? Porque gracias a la temperatura van a existir todito el resto. O sea, va a activar humedad, presión, vientos, nubosidad, precipitación. Todo es en base a temperatura. ¿Qué cosa es la humedad? Vapor de agua. ¿Cómo obtengo vapor de agua? Calentando el agua, ¿sí o no? Claro, lógico, por eso. ¿Qué es calentar? Temperatura. Si le meto temperatura como loco, ¿se evapora más o menos? Más. ¿Y si hay menos temperatura? Menos. Si te das cuenta, a partir de ahí es fácil. ¿Dónde hace calor? En el amarillo. ¿Dónde hace frío? En el blanco. En todo caso, ¿qué digo? A mayor latitud, ¿qué pasa? Menor humedad. A menor latitud, ¿qué pasa? Mayor humedad. ¿Qué te estoy diciendo? Cerca al polo, menos se evapora. Cerca al ecuador, más se evapora. ¿Me entiendes? O sea, si tienes duda, métele todo temperatura. Justamente la humedad es un termorregulador, ¿o no? Ahora, si tú lo analizas desde esa base, no vas a analizar humedad en ese punto, porque la humedad es un termorregulador. Ahora, profesor, ¿qué sucede? A la temperatura sí le puedes meter. A mayor gases, termorreguladores, más o menos temperatura. Más. A menor, menos. Claro, me dejo entender. Eso es temperatura, es otra cosita. Ah, ya, profe, en todo caso, aquí es otra cosa. Estoy analizando solo humedad. ¿Ya? Va, niñito. Ahora mira acá. La altitud. Mira acá. La altitud. ¿Qué sucede, profesor, con la altitud? ¿Altera la temperatura? También. Mira acá. Yo te pregunto, tienes punto A, tienes punto B. ¿Dónde habrá más humedad? ¿A o B? Sin dudas, métele temperatura. ¿Dónde hace calor? En A. ¿Dónde hace frío? En B. ¿Te das cuenta? Allá, profesor, te he dicho, todo lo manejas con temperatura. ¿Qué diré? A mayor
altitud, ¿qué hace? ¿Frío o calor? Frío. En todo caso, menor humedad. ¿Sí o no? Menor evaporación, pues. A menor altitud, ¿qué pasa? Mayor humedad, porque hace más calor. Conclusión. Mira, no te estoy poniendo por la U esto. Te digo, no te pajares. Yo te pregunto, ¿en cuál de las siguientes ciudades hay más humedad? ¿En Ayacucho o en Cerro de Pasco? Más humedad. No. Yo no he dicho guantes, es otro planeta. Habla. En Ayacucho, niño. ¿Sabes por qué Ayacucho está abajo? ¿Y abajo qué hace? Calor. Y si hace calor, más humedad. Y arriba, menos humedad. ¿Cómo te das cuenta? En la piel. Mientras más arriba te vayas, más reseca es la piel. Y si se reseca más, se cuartea. ¿Cómo se llama? Pasca. Por eso los que vienen de las zonas altoandinas, ¿cómo vienen? Pucauyachas. ¿Me dejo entender? Ese pucauyacha es gringazo todavía. Viene acá todo pucauyacha, ni bola le das. Que se vaya a la costa, se limpia todito. ¿Qué sucede? Vuelve con ojos azules y ni bola te va a dar. ¿Sí o no? Claro, ¿te has dado cuenta? No. Y es fácil, en todo caso, de entender o determinar esa parte. Por lo tanto, arriba hay menos humedad y abajo hay más humedad. ¿En qué te fijas? En la piel. Y no solamente en la piel. Por ejemplo, ya te he dicho, te haces un corte, arriba se seca rapidito, porque hay menos humedad. Abajo, difícil seca. Profe, ¿qué abajo? Ese abajo no, pues o sea, debajo del nivel del mar. Sobre el nivel del mar, ¿qué abajo? Mira, sonriendo, mira. Oye, enfermos, mira acá, en todo caso, analízalo así. Si tienes duda, a cualquiera de los elementos métele temperatura. ¿Me dejo entender? A cualquiera, te voy a enseñar cómo, mira acá. Profe, será necesario generar a mayor temperatura, más humedad. En todo caso, ¿la temperatura altera o no? Ya te he dicho que sí, pues. ¿Para qué ya voy a hacer si es lo mismo? Si yo estoy cerca al agua, más o menos. Si estoy en el continente, menos. Oceanidad y continentalidad, ¿altera o no? Pregunto, si hay vegetación, ¿hay más o menos humedad? Más. O sea, mira, piensa, yo no voy a escribir toda esa vaina. ¿O lo vamos a escribir? Analiza ya, entiende. Tienes que pensar, pues. Estamos. Profe, instrumentos. ¿Qué instrumentos se utilizan? Los instrumentos que se van a utilizar vienen a ser las siguientes. Vas a tener primero el higrómetro. Higrómetro. Segundo, el cicrómetro. Cicrómetro. Tercero, el evaporímetro. Profe, ¿qué registra el higrómetro? El higrómetro, humedad, sí, pero ¿qué? También cantidad. Profesor, ¿qué registra el higrómetro, el cicrómetro? El grado. Pregunto, ¿grado y cantidad será igual? ¿Sí entiendes, verdad? Profe, y el evaporímetro, el grado de evaporación. ¿Correcto? Mira, tenemos eso. ¿Listo? Ahora, pasemos a qué. Pasemos tercero, cuarto, ¿verdad? Presión atmosférica. Presión atmosférica. Mira, ¿qué es la presión? Te dice que la presión simplemente es el peso. ¿De qué? Del aire. Correcto, peso del aire por unidad métrica, unidad de centímetros sobre la superficie. Ya no, ya, pues, o sea, solo estoy hablando del aire. Ahora, ¿el peso del aire será igual en todas partes? No. Vamos a tener factores que alteran
profesor, alteran la presión atmosférica. Uno de los factores que vas a tener la altitud. Mira, es fácil de entender esto. Vamos a tener, ¿qué cosa, profesor? Ahí está. ¿Qué es esto, profe? Esto es el aire, la atmósfera. ¿Correcto? La atmósfera, por eso se llama presión atmosférica. Ahora mira, tengo el punto A, tengo el punto B. Yo señalo al B con una línea verde y yo señalo al A con una línea negra. Pregunta, ¿quién habrá más o dónde habrá más presión? ¿En B o en A? Más presión. Claro, es que está soportando mayor espesor atmosférico, mayor grosor. En cambio esto, solo ese grosor. ¿Me dejo entender? En todo caso, mira, imagen simple. Sí, profesor, va, que haga la respuesta. Mira acá, ¿qué tenemos? En B, de acuerdo a altitud, hay más presión, o sea, pesa más porque es más grueso. En cambio, aquí en A pesa menos porque es más delgado. ¿Correcto? ¿Qué digo en todo caso? ¿Qué defino? A mayor altitud, ¿qué pasa? Menor presión. A mayor altitud, ¿qué pasa? Mayor presión. Abajo soporta más grosor, más espesor, y arriba menor espesor y menos presión. ¿Se entiende, no? Ahora, no quiero que te dé acá derrame cerebral. ¿Por qué? Porque vas a tener a la temperatura. ¿Temperatura, profe? Sí. A ver, pregunta del millón. Mira, yo te digo, aire caliente, porque recuerdes temperatura, estamos hablando peso del aire. ¿Eh? Aire caliente, ¿pesa más o pesa menos? Pesa menos. Pues. El aire cuando se calienta se vuelve ligera. Y si se vuelve ligera, se expande. Y si se expande, se vuelve ligera, ¿qué pasa? Se eleva. ¿Por qué se eleva? ¿Porque es pesada o es liviana? Es liviana. En todo caso, el aire caliente es más ligera, pesa menos. ¿Me dejo entender? En cambio, el aire frío es más pesado. Sus moléculas se comprimen, se juntan y en vez de elevarse, ¿qué pasa? Caen. ¿Me dejo entender? En tal sentido, ¿qué defines? A mayor temperatura, menor presión, o sea, pesa menos. A menor temperatura, mayor presión. Ahora, no te pajares acá porque solamente vas a invertir. Analices de acuerdo a lo que tú quieres. Por eso en presión no me es el único problema. Muchos se confunden acá. Mira acá. Si te dice que por temperatura hay a mayor temperatura menos peso y a menor temperatura más peso, mira la imagen. Primera imagen. ¿Dónde hace calor? ¿En B o en A? Allá, acá hay más temperatura. Y aquí arriba, menos temperatura. ¿Qué sucede en todo caso? De acuerdo a la temperatura, ¿dónde hay más presión? En A, y en B hay menos presión. Se invierte. Cuando tomas por altitud, abajo hay más, pero cuando tomas por temperatura, abajo hay menos. ¿Sí? Calor y frío, nada más. Ahora, profe, ¿qué tengo? Humedad. Mira, pregunta, ¿aire húmedo o aire seco pesa más? ¿Aire húmedo o aire seco pesa más? Húmedo, profe, porque hay humedad y pesa como michi, ¿sí o no? ¿Se soporta? No. ¿Recuerda que la humedad qué es? Termorregulador. Y si es termorregulador, ¿retiene temperatura o no? Y si el aire es caliente, ¿qué pasa?
¿Pesada o liviana? Liviana. En todo caso, ¿qué dirás? A mayor humedad, ¿qué pasa? Menor presión, porque es más caliente. A menor humedad, ¿qué pasa? Mayor presión. Mira, por eso ya no te pajarecias, solamente acá vas a tener, al resto aplícale temperatura. Pregunta, ¿aire caliente pesa más o pesa menos? Menos. Aire caliente pesa menos, liviano, por eso se levanta, ponte en la cabeza, aire caliente se eleva, listo. Aire frío, cae. ¿Estamos? Es pesado, pues, por eso mayor peso, menor peso. ¿Estamos? Mira, pregunta, si hay humedad, ¿qué sucede? ¿Hace calor o hace frío? Calor. Hace calor. En todo caso, mientras más humedad, ¿cómo es el aire? ¿Caliente o frío? Caliente. Y si es caliente, ¿pesa más o pesa menos? Menos. Chaitam Nichkasunki. A mayor humedad, menor peso, porque hace más calor. Claro, por eso te he dicho, a todito ya métele temperatura ahora. No, o sea, la presión, métele temperatura. Por eso te dice que la temperatura activa todito esto. Elemento más importante. Por eso, ¿quieres analizar? Analízalo con todo. ¿Sí? Mira, humedad, profesor, tenemos eso, nada más. Aire húmedo, aire seco. Si es seco, es pesado porque es frío. Chiri, no retiene temperatura. ¿Qué cosa va a retener si no hay humedad? ¿Sí? Vamos a... ¿Qué cosa? Instrumento. Niñito, ¿qué instrumento se utiliza? El barómetro. No, barómetro. Queda. Claro, es barómetro. Registra la presión. No hay más. Profe, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos? Vientos. Mira. Si hablas de vientos, profe, ¿qué son los vientos? Mira acá. Los vientos es el movimiento. ¿Movimiento de qué? Movimiento de masas. ¿De qué, profesor? De aire. Pregunta simple. ¿Viento y aire es lo mismo? No. ¿Qué cosa es viento? Cuando corre. ¿Quién corre? Mira acá, para que entiendas facilito, ¿eh? En el salón, ¿qué cosa hay? ¿Aire o viento? Aire. Cuando esta masa de aire es un conjunto de gases, se desplaza, se mueve, se llama viento. Así que tampoco hables mal, no hay rico airecito. No hay rico airecito, rico vientecito. ¿Quieres sentir rico airecito? Párate a mí atrás. Ah, ya, ¿qué cosa es eso? Gas, pues niño, lo que está acá. Listo, eso es el aire. Cuando este gas se mueve, se llama viento. Ahora, ¿por qué se mueve? Ah, fácil, pues. Porque obedece a las leyes de los vientos. ¿Cuántas leyes vamos a tener? Dos importantes, el resto no importa, solo los dos. Vamos a tener primera ley, ley de Buis, Balot, ¿correcto? Y dos, profesor, ¿qué voy a tener? Ley de Stepson. Mira. ¿De qué habla la ley de Buis-Ballot? Esta ley habla del origen de los vientos. O sea, esta tontería te explica cómo se producen los vientos. Y la ley de Stepson, ¿cómo lo habla o qué habla? Habla de la velocidad o intensidad de los vientos. ¿Correcto? ¿Qué dice la ley de Buis-Ballot? O sea, ¿cómo se producen los vientos? Dice lo siguiente.
Los vientitos se producen de una zona de alta presión. ¿Hacia dónde? Hacia una zona de baja presión. A ver, niñito, escucha, atiende acá. Cuando tú escuches presión en vientos, acá has visto presión, ¿sí o no? Olvídate de todito excepto de temperatura. Solo vas a trabajar presión por temperatura y vas a entender de qué trata. Correcto, o sea, deja todo, altitud que te llegue. Solamente temperatura. Maneja temperatura y entiendes fácil, ¿eh? Zona de alta presión. Yo te digo, alta presión, ¿de qué es? De menor temperatura. Hacia una zona de baja de presión, ¿qué es? Mayor temperatura. ¿Cómo lo entiendo? Mira, eso de acá lo graficamos, ¿ah? Listo. Ahí está. Tengo punto A. Tengo punto B. Pregunto. ¿Recuerda? ¿Caliente pesa más o pesa menos? Menos. Si te dice de zona de alta presión, ¿es caliente o frío? Claro. Te está diciendo de una zona fría a una zona cálida. Pregunto simple, ¿dónde hace calor? ¿En B o en A? Acá hay más o menos presión. Menos presión por temperatura. Y acá hay más presión, frío. Te está diciendo zona de alta presión. O sea, de aquí esta vaina cae porque es pesada. El azul es pesado, te está cayendo. ¿Y acá qué pasa? El aire es caliente. ¿Y qué sube? Sube. ¿Qué le pasa arriba? ¿Qué le pasa arriba? Se enfría. Y si se enfría, cae. Baja frío, ¿qué pasa? Se calienta, sube. Se enfría, cae. Se calienta, sube. Se enfría, cae. Y circula. ¿Se está moviendo el viento? ¿Mire? Sí. Eso es viento. Mira, simple, de arriba hacia abajo, de frío a caliente. Nada más. Ahora mira acá. Ley de Stepson habla de la velocidad o intensidad. Mira, ¿qué te dice? Facilito. A mayor diferencia de presión, ¿qué sucede, profesor? Mayor velocidad. ¿Cómo es eso, profe? A ver, nuevamente, lo que cae, el que cae, ¿pesado o ligero? Claro, pues pesado, por eso cae, ¿sí o no? Si es pesado, ¿es frío o caliente? Frío. Este tiene menor temperatura. ¿Correcto? Viento que sube, mayor temperatura. Liviano. Ahora, sustituye. Temperatura por presión. Si es frío, su presión de esto voy a suponer que sea 10 grados. ¿Sí? Esto, profesor, va a ser 15 grados centígrados. ¿Hay diferencia de presiones o no? ¿Cuánto hay? 5. Baja, sube. Baja, sube. Como hay 5, se mueve suave. Correcto. Se mueve suave, ¿ah? Pero ¿qué sucede? Este ya no va a tener 10. Va a tener menos 10. Este ya no va a tener 15, sino 35. ¿Qué pasa? Baja rápido, sube rápido. Baja rápido, sube rápido. Y el viento se vuelve mucho más intenso, más rápido. A mayor diferencia de presiones, más velocidad. ¿Qué pasaría si esto tiene 15 y esto tiene 15? Se estanca. No cede ni uno, pues. ¿Se entiende?
Por eso hay momentos del día en el cual el viento no se mueve. Por más que sea un poquito de diferencia de la temperatura, se va a mover, pero de acuerdo a eso se va a mover suavecito, que a veces ni lo sientes. Por eso los vientos, gracias a quién se producen, a la temperatura. Todo se activa en base a la temperatura. Correcto. Vamos. ¿Qué tenemos ahora, profesor? Vamos a hablar acerca, que este viento es otra clase sasa todavía, porque es largot. Clases de vientos. Depende de ti, ¿eh? Si quieres lo dejamos, no hay ningún problema, me conviene. Ah, ya, profe, clases de vientos. Vas a tener, ¿qué cosa? 1, a los vientos planetarios. Oye, es enfermo. ¿Por qué se dice que son vientos planetarios? Su nombre dice, porque circulan por todo el planeta y nunca descansan. Por eso se les conoce como vientos, ¿qué? Vientos regulares. Siempre están presentes estos vientos. ¿Cómo son, profesor? Facilito y es salvaje. Mira acá, no te paltees. Para entender vientos, niñito, lo único que tienes que entender son las leyes de los vientos. ¿Correcto? La primera ley principalmente, no me importa la segunda ley porque eso es fácil de entender. ¿Qué dice la primera ley? ¿De dónde a dónde? De alta presión a baja presión. ¿Quién es esto? Línea ecuatorial, 0, 23, 66, 90. 23, 66, 90. Mira, ¿esto quién es? La línea ecuatorial. Trópico, trópico, círculo polar, círculo polar. Y el polo, obviamente, ¿sí o no? Ahora mira, ¿qué dice la primera ley? ¿De dónde? De frío a caliente. Por eso, de frío a caliente. Aquí está, frío, por eso ya no estoy diciendo más presión, solo estoy poniendo frío. Ya se entiende que cuando te hablo de mayor presión es viento frío. Ya, vamos. Mira acá. Criteriito nomás. Tú vas a entender criteriito con esta imagen. Asícito nomás. Yo te pregunto, ¿quién es caliente? ¿El Ecuador o el trópico? El Ecuador es la zona más caliente porque ahí le llega el sol, ¿sí o no? ¿Estamos? En todo caso, ¿de dónde crees que bajan los vientos? De los trópicos al Ecuador. En todo caso, de frío a caliente. Ahí está, profesor, desciende, desciende. En el hemisferio norte, igualito acá. Allá, profesor, ahí está. Misma idea. Si este azul es el que baja, ¿qué pasa con el viento del Ecuador? Sale, lo desplaza, lo mueve. ¿O se va a quedar ahí? Lo va a desplazar. Una vez que lo desplace, sopla del trópico hacia el círculo polar. Ahí está, profesor. Nuevamente, primera ley. ¿Quién es frío? ¿El polo o el círculo polar? No, el polo es más frío que el círculo, ¿sí o no? Por eso, a mayor latitud, más cerca al polo, más chiri. Y esto está a 66 nomás, el polo está a 90. En todo caso, del polo, ¿qué pasa, profesor? Descienden los vientos hacia el círculo polar. ¿Correcto? Este viento azul, ¿quién es? Se llama viento. El de abajo también es alisio. Del norte y alisio del sur. ¿Quién es este viento? Contralicio. Del norte, contralicio del sur.
Contralicio del sur. ¿Quién es el azul nuevamente? Vientos polares o circumpolares. Ahí está del norte y polares del sur. En todo caso, ¿cuántos vientos planetarios? Alicios, contralicios y polares o circumpolares. Por gusto no te he puesto esos grados. ¿Qué viento sopla de 23 a 0? De 23 a 0. Alicios, niño. ¿Qué viento sopla de 90 a 66? Polares. ¿Me dejo entender? Pregunta del millón. ¿Qué viento interviene en el Perú? Claro. Profesor, ¿esto es el este? Oeste. A los azules, ¿cómo se les dice? Vientos del este, porque soplan en esta dirección. A los verdes, del oeste, porque soplan de oeste a este. Esto, de este a oeste. Pregunta de examen. ¿Qué viento trajo a Colombia? Mira. Ubícate, aquí está Europa, aquí está América. ¿Quién está soplando para acá? ¿Sí? Mira, ya tú mezclas con el resto de tus cursos, porque con esto sale un montón de preguntas. HP, HU, muchas cosas. Profe, vientos planetarios. 2. Vientos. Vas a tener vientos locales, no, regionales. A ver, los vientos regionales son aquellos vientos que ya no circundan todo el planeta, ya no, sino pequeñas áreas, pequeñas partes. Ahora, dentro de los vientos regionales, vamos a tener 3. ¿Cuáles son? Voy a tener ¿a quién? 1 o A las brisas. ¿Qué son las brisas? Son vientos que se sustituyen entre el día y la noche. Para entender esto, también lo único que tienes que saber es la primera ley, de frío a caliente. Nada más. Mira cómo funciona. Dentro de brisas vas a tener 2 clases. Profesor, vas a tener a la brisa costera y vas a tener a la brisa continental. Cuando te hablo de brisa costera, ¿dónde se desarrolla? En la costa. Y brisa continental aquí, donde nosotros estamos. Si el profesor y ayudar. Mira, yo tengo aquí, profe, ahí está. Ya que miércoles, el sol, ¿qué es? Día. Y yo aquí tengo ¿a quién? A la gringa, ¿qué es? Noche. Pregunta, piensa un poquito. Esto es el mar, esto es el continente. Igual, mar y continente, porque estamos en la costa. ¿Correcto? Estamos. En el día, ¿de dónde sopla? Y en la noche, ¿de dónde sopla? Va de la misma dirección, porque obedece a la primera ley. De frío a caliente. De frío a caliente. Nada más maneja esa ley y entiendes facilito. Mira acá. Yo te pregunto. En el día, ¿quién está caliente? ¿Continente o mar? Mar, profe. Recuérdate de la piedra y el balde con agua. Ah, ya, listo. ¿Quién está caliente, Saso? Continente. ¿Es liviano o pesado? Caliente, viento caliente, liviano. En todo caso, ¿de dónde sopla en el día?
del mar hacia el continente. Se llama brisa marina. Ahora, vuelve a recordarte de la piedra y el balde con agua. En la noche, ¿quién está caliente? ¿La piedra o el agua? El agua. Y el continente está frío. Ahora sopla del continente hacia el mar. ¿Se entiende? ¿Alguna vez tú has escuchado hablar? ¿Los incas pescaban o no? O mejor dicho, ¿los chinchas pescaban o no? Todos los de la costa pescaban. Hasta ahora siguen manejando esa idea. Pregunto, ¿a qué hora saltan a pescar? En la noche. ¿Por qué? Agua está caliente, huevo. Al pez le va a agarrar, ¿qué cosa? ¿Durmiendo? Sí, profesor, durmiendo le va a agarrar. Mira, no tiene nada que ver eso. Sus embarcaciones en la noche son impulsadas del continente hacia el mar. Y en el día lo saca. ¿Sí? Frío a caliente, nada más. Primera ley, por eso se entiende con primera ley. Nada más es eso. Profe, nosotros aquí en la sierra tenemos vientos o no. Sí, pero ¿tenemos mar? No. Por eso se llama brisa continental. Profesor, ¿entre quiénes se sustituye? Allá, profe. A ver, vamos a hacerlo de una manera más fácil, ¿ya? Para no estar ocupando tanto. Allá, profesor. Y ahí tenemos, ¿qué cosa? Tenemos lo siguiente. Esto de acá divide. Listo. ¿Qué tienes? Aquí está el hueco, tu jato, todito, profesor, ahí está. En el hueco te gusta, ¿verdad? Listo, obvio, profe. Y ahí está en tu hueco también tu invasión. Maldito invasor. Ahí está. Mira. En el día. ¿Tienes acá el gringo, profe? ¿Qué tenemos, profesor? Ahí está. Pregunta, ¿a dónde le llega primero? Esto de acá es la montaña y esto es el valle. Igual, montaña y valle. ¿A dónde le llega primero los rayos solares? Fíjate, a la montaña. O lanza con efecto. Ah, ya, profesor, si llega acá, ¿qué pasa? Se calienta. ¿Y esto cómo está? Frío. ¿Y cómo soplaría? Del valle hacia la montaña. Pasa todo el día, a ver, vete a Toxto, ¿qué hace? Frío. ¿Cómo estás acá? Caliente. En la noche, profesor, cuando sale la gringa, ¿qué sucede? De la montaña hacia el valle. ¿Cuál es la zona de alta presión de Ayacucho? Toxto, niño. De acá en las mañanas hacia Toxto, sopla el viento. Y en las tardes de allá, sopla el viento. Por eso en agosto, ¿de dónde viene el ventarrón? De todo lo que es Yanama, Carmen Alto, trayéndose tierra un montón, acá tragando tierra. Polvo un montón. Pero en la mañana tú vas en Toxto, Chirizazo, de acá sube. ¿Por qué? Porque los rayos solares ahí. ¿Se entiende? De frío a caliente. ¿Cómo se llama este viento que sube? Brisa de valle. ¿Cómo se llama? Brisa de montaña. A esto se llama brisa o viento anabático. A esto, catabático. Ajá, ana y cata. Ana de valle a montaña, cata de montaña a valle. Brisa de valle, brisa de montaña. ¿Se entiende? Eso es lo que vamos a tener en esta parte. Aparte de brisas, sé, profesor, que tengo. Voy a tener a los monzones. Los monzones, niñito, esto solamente se da en el continente asiático, en Asia. La India, China, en esos lugares. Y es lo mismo. Estos se suscitan ya no entre el día y la noche, sino entre el verano y el invierno.
Correcto. Verano, invierno. El mismo análisis. Yo tengo 2 puntos. ¿De dónde a dónde soplan los vientos? ¿De frío a caliente o de caliente a frío? De frío acá, caliente. Pregunto a Criterito. Mar, continente. Profe, en el día, o mejor dicho, en el verano, ¿quién está caliente? ¿El continente o el mar? Recuérdate de la piedra y el agua. Siempre el continente está que quema. ¿Y de dónde soplaría? De frío a caliente. Si el mar está frío, sopla. ¿Esto qué es? Monzón de verano. Ahora, ¿qué arrastra del mar? Pescado, profe. No seas enfermo, pe. No. Humedad, niñito. ¿Y qué te genera? Lluvia como miércoles. Por eso en Asia en verano se inunda. Ahora, profe, al invierno, ¿quién está caliente? ¿El agua o el continente? El agua, y el continente está frío. En Asia, ¿qué tienes? Los Himalayas. Y floja la de ahí agua, mejor dicho viento, y este es el monzón de invierno. Pregunta, ¿qué trae? Estabilidad de tiempo, heladas. Pero en cambio acá, ¿qué te trae? Mal tiempo, lluvias, rayos, de todo. ¿Qué viento te genera precipitaciones o mal tiempo? ¿Monzón de verano o monzón de invierno? Verano. ¿Quién te trae estabilidad de tiempo? Monzón de invierno. O sea, el tiempo es tranquilo. Correcto. Eso vendría a ser todo respecto a este punto, chiquitos. Nos vemos. Muchísimas gracias por su atención.